Movimientos. De hecho, Y hablando de investigaciones, y creo que también de alguna manera está siendo, eh, estando en el ojo de la información, como se dice, estamos en comunicación con el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buena tarde, Perla. Saludos para vos, para Raúl y para toda la audiencia. Doctor, queríamos conversar con usted con relación a la información que maneja el Ministerio Público con relación a Marcus Vinicius. ¿Desde cuándo Fiscalía tiene información de que esta persona estaba siendo investigada y requerida por Brasil? Yo puedo hablar de la información que manejo yo, Perla, Mm. no de la eventual información que puedan manejar la unidad especializada en narcotráfico, que entiendo yo que tampoco maneja una información más diferente a la mía. La cooperación que recibí de Brasil se receptó oficialmente en mi oficina el 8 de febrero. A partir de ahí nosotros hicimos el trámite de elegir un fiscal de narcotráfico que lleve adelante las diligencias de esa cooperación, y la fiscal general el 10 de febrero le designa a Eduardo Roy como fiscal de diligencia, coadyuvado por mi oficina. Yo vengo manejando esta información desde un mes aproximadamente antes de esto, pero de manera extraoficial, directamente con el Ministerio Público Federal del Brasil, y sin tener un conocimiento directo del operativo en sí, ni la información particular que se manejaba, porque el fiscal federal de Brasil me hacía referencia desde que hace varios años ya se estaba manejando esta información de manera sigilosa con agentes de la SENAT, directamente a través de inteligencia con la SENAT en cooperación interinstitucional. Doctor, o sea, de este año o del año pasado. La fiscalía de este año, estamos hablando de febrero de Febrero. este año, y la SENAT, según el reporte que tengo yo, la respuesta a toda la investigación solicitada por Brasil ya se había dado en fecha 3 de marzo del año 2021. Eso significa que mucho tiempo antes ya estuvieron intercambiando información de inteligencia y lógicamente haciendo los seguimientos en campo y en planta con respecto al requerimiento de Brasil, que ahora mismo yo consulté a la Policía Federal por un correo formal para saber efectivamente desde cuándo está intercambiando información de inteligencia con la SENAT. El fiscal federal a mí me dijo que hace varios años estaban trabajando con la SENAT, la Policía Federal, sobre estos objetivos, y que particularmente ellos manejaban solamente con la SENAT, no a nivel policial. O sea, directamente era el intercambio de información con dicha secretaría. Asimismo, según la información de la policía, del Ministerio Público Federal, el intercambio de información de las autoridades brasileñas se daba exclusivamente con la SENAT, y ellos fueron los que me dijeron que el operativo íbamos a trabajar con la SENAT. Doctor, y en este caso, ¿podrías reiterarnos por qué hecho estaba siendo requerido esta persona? Él está requerido por tráfico internacional de drogas y asociación criminal. doctor, cambiando un poquito el Sí, tema, con respecto a este Lindomar Regis Furtado, él sí. había otro pedido de extradición con respecto a él, porque nos comentó el doctor Gustavo Amarilla que la semana pasada recién llegó un pedido, no había nada antes. Sí, hay que diferenciar las cosas. Ujú. Sí, desde un primer momento yo hablé acá de que tiene dos aristas la parte internacional. Sí. Por un lado, el pedido de cooperación, que es una asistencia jurídica penal internacional que viene a la Fiscalía en carácter de autoridad central. Sí. Ese fue el pedido que se receptó el 8 de febrero del 2022, Ujú. en donde Brasil, a través de su autoridad central, que es el Ministerio de Justicia, remite a la Fiscalía General como autoridad central, a mi oficina, el pedido de asignación de un fiscal de diligencia, que es Eduardo Roy, que se hizo el 10 de marzo del 2022. En paralelo a eso, dos de las personas vinculadas a este caso, al caso Turfi, que son Lindomar Regis Furtado y Marcus Vinicius Espíndola Márquez, para Paraguay, porque hay muchísimas personas más vinculadas a la operación, Ujú. tenían también una orden de captura nacional en Brasil creo que desde diciembre del 2021.
Pero esa orden de captura se transmitió a la Policía Nacional de Paraguay, a la OCN de la Interpol. Estamos hablando de la notificación con índice rojo el 14 de febrero del 2022 recién. O sea, el día antes del operativo se publicó en la central de Interpol esa orden de captura nacional que ya estaba vigente con anterioridad en Brasil. Y eso bajó al sistema nacional de Paraguay y fue sorteado también el juez de crimen organizado Gustavo Amarilla para la emisión de una orden de detención nacional con fines de extradición recién el 16 de febrero, porque esa difusión del 14 de febrero bajó a territorio nacional el 15 de febrero. 15 recién. Sí, así mismo. Entiendo. Porque estábamos justamente viendo quiere decir que fue el pasado martes recién. Sí, son dos cosas distintas. Uh-huh. Por un lado está la búsqueda y aprehensión de cosas y en paralelo está la orden de captura nacional del Brasil elevada a índice de notificación roja de Interpol, o sea, convirtiéndose en una orden de captura internacional. Pero eso bajó al sistema de justicia paraguayo por publicación de la Interpol recién el 14 de febrero, lunes, judicializándose el 15 de febrero y el 16 de febrero ya contábamos con orden de captura. Ya después del operativo frustrado. Ya. Porque el propósito del operativo principalmente era localizar a esas personas para una expulsión administrativa, no para ingresar a un proceso engorroso de extradición. Ah, o sea, se iba a ir por el lado de la expulsión entonces. Así mismo, el propósito del operativo era la incautación de evidencia y también la aprehensión de estos prófugos, pero con fines de expulsión. Pero ¿se puede hablar de prófugos si acá no había ninguna orden de captura ni nada por el estilo? Son prófugos internacionales. ¿Cómo? Son prófugos internacionales. La orden de captura con índice de notificación roja de Interpol, que está publicado desde el 14 de febrero, es una orden de captura internacional. Ya. O sea, es un prófugo internacional. Pero no Ahora, se sabía acá. Lo que el Paraguay debe hacer por norma interna es hacer que un juez local dicte una captura para hacer efectiva esa detención. Es lo mismo, pero al revés de lo que pasó con este sujeto vinculado a las FARC en México. México tampoco podía efectivizar la orden de captura de manera directa por la red de Interpol. No obstante, podían demorarlo, podían expulsarlo, podían demorarlo para comunicar a la justicia paraguaya de que fue demorado para que la orden judicial sea judicializada. Eso que al final se escapó, ¿verdad? Son circunstancias que parecen complejas, pero son sencillas en el trámite de cooperación internacional y son usualmente utilizadas. Cuando nosotros encontramos a un extranjero vinculado a un hecho punible, tenemos la posibilidad de arbitrar los mecanismos administrativos de expulsión. Porque si se judicializa una orden de captura, esa persona está sujeta a un proceso formal de extradición en el país y no se puede proceder a la expulsión, por lo menos por las vías regulares. ¿Es cierto que este señor tenía 67 causas en Brasil? No, hay una sola causa en Brasil, que es la que todos conocen, la operación Turfi. Esa causa de Brasil, lo que genera la confusión son los inquéritos policiales. Ellos le enumeran a cada uno de sus procedimientos judiciales. O sea que si ellos realizan 40 operativos en el marco de esa causa y deflagran, o sea, hacen público el operativo para insertar el sistema judicial, automáticamente tiene una numeración. Y lo que se dio en este caso es un proceso con 40 operativos. Ah, o sea que no es que tiene 67 como estaban diciendo en principio. No, que sea de mi conocimiento hay un solo proceso judicial, incluso en la red de Interpol, una sola causa que es la de la que hablamos. Lo que sí yo creo que generó la confusión es 40 procesos en Brasil. Esos procesos son de deflagraciones de inquéritos policiales. Entiendo. Y hasta ahora no hay ningún dato sobre esta persona, doctor. Y particularmente ahora ya está buscado también en el contexto policial. La orden de captura de la que te hablo ya es judicial y policial. O sea que la Interpol y la Policía Nacional en toda su red nacional ya está abocada a la búsqueda también de ese sujeto. Pero todavía no tengo yo por lo menos información. Aclaro, Raúl, la Fiscalía no se encarga de apresar personas. No, yo sé, nos encargamos de someterla a proceso. Entiendo, doctor. Normalmente es así.
Pero normalmente también se les comenta si tienen o no información y eso nomás es lo que quería. Todavía yo no tengo ningún reporte ni de Interpol, ni de policía, ni de Senat con respecto a la ubicación de esta persona. Entonces no se podría decir que hubo algo parecido a lo que ocurrió en el caso de esta Vita Aranda. ¿En qué sentido? Y El tema del que levantamiento el de la levantamiento de orden. la orden, la ocultación o No, algo no, parecido. no creo. Realmente no, ya sería fantástico y bueno, realmente no podemos salir del asombro, pero esto es reciente. Esto estamos hablando de la orden judicial es del 16 de febrero. No tiene ningún sentido de que el 16 de febrero levanten y el día siguiente deslevanten. No. Por si había anteriormente nomás, porque como la información decía que había 67 procesos, en realidad no son así. Anteriormente no puede haber nada en Paraguay, por lo menos en el orden internacional, o sea, que provenga de afuera, no puede haber nada. O sea, yo no tengo ninguna orden de captura que haya podido ser levantada clandestinamente del sistema de policía. Mi orden de captura recién es del 16 de febrero. Entonces, el operativo de la Senat era más o menos de migraciones. El operativo de la Senat tenía un propósito de incautación, de localización de evidencias, armas, posiblemente droga, de dinero si se encontraba, documentos, vehículos, embarcaciones. Ese era el operativo. Y teníamos la información de la potencial presencia de dos de los grandes prófugos de este caso, que son, te repito, Lindomar y Marcus. Como saben, Marcus fue aprehendido en Brasil, Lindomar se fugó en Paraguay. Entonces, el propósito del operativo era la incautación de la evidencia y si encontrábamos a alguno de los prófugos, a los dos prófugos, la expulsión como primer acto de procedimiento y en el caso de que esa expulsión tenga algún percance, nosotros estábamos listos para judicializar la orden de captura. Es entonces como una manera de escapar del proceso judicial entonces. Y lógicamente estamos hablando de que la mayoría de los brasileños sometidos a proceso en Paraguay se dedican a entorpecer a través de articulaciones de mecanismos dilatorios en el proceso de extradición. Entonces tenemos procesos que, aparte de representar un costo significativo para el sistema de justicia de Paraguay, generan desgastes procesales que tratamos de evitar de manera legal por cualquier forma. Entonces la expulsión es una vía previa a la expulsión de un extranjero, lógicamente. Es una vía previa a un proceso formal de extradición. Y no hay ningún proceso de Lindomar en Paraguay, ¿verdad? Que sea de mi conocimiento, no. Generalmente a mí eso me informan una vez que Lindomar sea sometido a mi proceso de extradición. Lo primero que hacemos nosotros es ahí verificar su situación procesal en Paraguay. Doctor, con relación al informe que usted ha remitido, entregado a la Fiscal General del Estado y por el cual se abrió una investigación, ¿qué es lo que se puede mencionar con relación a ese informe tras este operativo realizado en el Paraná Country Club? Bueno, ahí de vuelta tengo dos cuestiones, Perla. Por un lado, yo hice ya una verificación preliminar de lo que estaba incautando, de lo que estábamos encontrando en el lugar objeto de allanamiento. Y en ese lugar, y tanto ahí como en la firma comercial que se allanó, detectamos la existencia de documentaciones que dan cuenta de potenciales hechos que podrían tener relevancia penal también para la República del Paraguay. Ahí te genero un paréntesis, porque toda esa información incautada en el operativo se centra en una cooperación internacional. Significa que la cooperación es dueña de esa documentación. La única vía formal de acceso a esa información fue la orden de allanamiento dada en el marco de esa cooperación. Entonces yo ahora lo que hice fue solicitar a través de la Autoridad Central del Brasil, que es el Departamento de Recuperación Activa y Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia, la autorización de las autoridades judiciales de Brasil para compartir toda esa evidencia en una copia espejo sin alteración en el proceso nacional. Entonces los fiscales paraguayos también están con esa limitante que es una necesidad procesal y legal. Y en este caso, ¿qué pasa si de repente la autoridad central no autoriza eso, no da ese consentimiento, doctor? ¿No se va a poder perseguir? No existe una posibilidad lógica, justificable y jurídica para que pase eso. O sea que necesariamente va a poder abrirse la investigación. Yo ya tengo la autorización verbal, ahora hay que darle el formalismo jurídico. ¿Y qué hechos punibles, por ejemplo, se notaron en esa documentación, doctor? En principio, tráfico internacional, asociación criminal y lavado de dinero.
sí. ¿Cuál es el otro punto? Porque hacía mención a dos aristas con relación a ese informe, doctor. Una, que encontré documentos que prima facie me permiten suponer la existencia de hechos penalmente relevantes para Paraguay. Y dos, que eso yo tengo que pedir la autorización de Brasil para compartir. Okay. Y una vez que tenga esto, porque formalmente lo que te falta, ya dijiste que tenías en forma verbal, se Sí, pide... por eso no puedo usar judicialmente. No, ya sé, por eso, documentalmente te dije, formalmente, doctor. Una vez Te que yo estaba tenga comentando... esa autorización, ese retorno de la autoridad brasilera, yo automáticamente comparto toda la evidencia de la cooperación en la causa nacional. Y ahí, se asigna un fiscal, se abre la Ya causa. están asignados los fiscales Alicia Saprissa, Federico Delfino, y hoy la fiscal general por la materia de lavado de dinero le asignó al fiscal Osmar Legal. Ya, Federico Delfino y Osmar Legal. Doctor, Alicia Saprissa, Federico Delfino y Osmar Legal. aprovechando también esta comunicación, con relación a Quevedo, ya llegó documentación de Brasil. Tengo entendido que ya llegó la información de Brasil, pero oficialmente a mi oficina todavía no fue remitida. Yo me baso recién cuando el juzgado remite esa documentación para que nosotros hagamos las observaciones pertinentes y nos despidamos con respecto a la procedencia o no de la extradición. Doctor, ¿alguna otra? No, el caso del ruso, no es ruso, kazajo, pero ese parece que no tiene un pedido de extradición. No, hasta el momento no, ninguna información con relación a este ruso o sea, más conocido como el ruso. ¿De quién, Perla? No sé de quién hablas. El caso investigado por el secuestro de este empresario, creo que fue en Natural, no recuerdo bien la causa. Paraguarí. En Paraguarí. Que se le encontró en una zanja, que se enfrentó a la policía. No, particularmente no tengo información sobre eso. No, perfecto. Dale, doctor, muchísimas gracias. Muy amable. Dale, que estén bien. Dale, chacho. Te informó Parece que PBS, hablamos- Radio TV Digital. Parece que hablamos de dos casos distintos. Vos hablaste de Paraguarí, yo te hablé del otro proceso del empresario este. Porque para mí ese no tenía orden de captura. No también tenía, internacional. porque cuando eso